Ayer, después de 4 días de una audiencia que se celebró la semana pasada, en donde se dio un intenso debate entre los argumentos del Ministerio Público y los argumentos de la defensa, de los diferentes defensores, el juez a cargo de esa audiencia dictó valientemente, pasando por alto la presión mediática que existe en Costa Rica para los jueces, para los tribunales, pasando por alto esa presión mediática, dictó una resolución suspendiendo casi la totalidad de las medidas cautelares que se me habían impuesto hace 6 meses y ordenando la reinstalación inmediata a mi cargo. Tuve la oportunidad en esa audiencia y el juez me la dio y me dio todo el tiempo que fue necesario para exponer, de hacer una reflexión en donde señalé las arbitrariedades y la falta de proporcionalidad que ha existido en el proceso que me ha tocado vivir. También hice ese tipo de señalamientos en la comparecencia en la Asamblea Legislativa, donde expresé mi preocupación por el deterioro que ha tenido el Estado de Derecho en nuestro país, con manifestaciones cada vez más frecuentes propias de un Estado autoritario y un Estado represivo. A veces veo un sistema judicial más garantista, o bueno, digamos una palabra más simple, más tolerante con los grupos del narcotráfico que con ciudadanos como los que hemos estado sometidos a este proceso. Hace un tiempo, una famosa banda, que no voy a citar el nombre, que fue detenida, estaba encarcelada, y resulta que al Ministerio Público se le olvidó el día que tenía que proponer las medidas cautelares, y todos quedaron libres. Y nadie, los medios de comunicación no dijeron nada. Dios guarde hubiera pasado eso en este momento con nosotros. Eso hubiera sido terrible. Pero aquí hay más tolerancia en el sistema judicial a grupos organizados, a grupos del crimen organizado, que a ciudadanos como los que hemos sido sometidos en este proceso. He denunciado la forma, por ejemplo, para ponerlo de ejemplo, la forma absolutamente desproporcionada con que fue allanada mi casa de habitación el 15 de noviembre. 50 oficiales del OIJ, fuertemente armados, muchos con pasamontañas, armas de grueso calibre, el famoso camión ese grande que tienen que se llama La Bestia, un despliegue policial como si se tratara del allanamiento de un búnker del narcotráfico, como si se tratara del allanamiento de la morada de un capo de la mafia organizada. Por supuesto, toda la prensa nacional de previo instalada en los alrededores de mi casa, porque se trataba ni más ni menos que de un show mediático. Porque es una cosa desproporcionada. Ese despliegue policial que se hizo en mi casa daba la impresión de que estaban presumiendo que iban a tener una respuesta armada de parte mía o de algún miembro de mi familia. Nada más fuera de la realidad. Y obviamente, y no les quepa la menor duda, obviamente operativos policiales de este tipo median intereses de carácter político.
No es por casualidad el tiempo en que se hizo ese operativo a nivel nacional. Habían empezado la investigación en diciembre del 2020. ¿Por qué se esperaron a poco tiempo antes de las elecciones para hacer semejante circo, para hacer semejante show? Porque hay intereses políticos y es parte de la politización de la justicia que está pasando peligrosamente en este país. A mí, al igual que el resto de alcaldes, nos sacaron esposados. Y ese fue un acto arbitrario e ilegal. Arbitrario e ilegal porque a quien sacan esposado de una casa es porque el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva. Y el Ministerio Público sabía que no iba a pedir prisión preventiva contra ninguno de los alcaldes. Sin embargo, nos sacaron esposados arbitrariamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de exponernos al circo mediático, de exponernos a la opinión pública, de golpear nuestra dignidad. Y eso es parte de lo que les dije anteriormente, de un Estado de Derecho que se deteriora y que más frecuentemente se vuelve represivo. Dichosamente a mí no me pasó lo del alcalde de San Carlos, que lo detuvieron y lo tiraron al suelo con el esposado junto a su esposa, tirada al suelo, esposada. Le pusieron un revólver y le amenazaban que en cualquier momento se le podía soltar el gatillo al agente del OIJ. Y la esposa quería ir al baño y tenía que ir al baño y quitarse la ropa delante de los oficiales del OIJ. Eso se llama represión. Eso se llama represión. Y por eso yo hablo de la peligrosa tendencia de un Estado de Derecho que está transformándose en un Estado represivo, en un Estado autoritario. Cuando a mí me sacaron esposado de mi casa, algunos agentes del OIJ, desde mi casa misma, cuando iba hacia la patrulla de la policía judicial, me tomaban fotos. Estaban detrás mío, desde mi casa. Y esas fotografías, en minutos, estaban circulando en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. O sea, los agentes del OIJ eran como agentes periodísticos. Y realmente ha habido también una violación evidente al artículo 295 del Código Procesal Penal, que protege la privacidad de las investigaciones frente a terceros. Ese artículo se lesiona permanentemente el derecho a la intimidad de los ciudadanos que tienen y figuran en procesos judiciales. Sacaron fotos tomadas por los agentes del OIJ, sacaron las grabaciones, circulaban por todo lado las grabaciones telefónicas, inclusive grabaciones telefónicas que ni siquiera tenían nada que ver con el tema. Llegaron hasta el colmo de sacar una grabación que decían que yo había llamado al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado, por una conversación que tuve con Rafael Ramírez. Y Antonio Sobrado estaba saliendo del Tribunal Supremo de Elecciones y no sabía ni qué decir, porque no había hablado conmigo. Y resulta que era el presidente del Tribunal de Elecciones Internas del Partido de Liberación Nacional. Pero fue todo un escándalo. ¿Por qué? Porque el OIJ se encarga de publicar cosas que ni siquiera tienen relación con los hechos, pero que hagan noticia, que hagan escándalo, que le sumen leña a la hoguera que habían levantado para golpear la dignidad de muchas personas, incluyéndome yo. Yo presenté un recurso a la Sala Cuarta por estas razones. Y dichosamente, la Sala Cuarta le ha dado trámite. Y lo ha tomado en serio. Yo esperaría que la Sala Cuarta pueda llegar a conclusiones que le pongan coto
a una práctica que ya se ha hecho común, a una práctica que ya se ha hecho común en este país, y es que el OIJ violenta el artículo 295 permanentemente. Es casualidad que la prensa llegue a un operativo que se da a las 6 de la mañana, antes que los del OIJ. Ellos mismos le avisan. Ellos hacen el show, porque todo eso es un show. Se provocó, sin duda alguna, lo que querían. Un escándalo mediático que generó un juicio mediático, que lo que menos respeta, como ya lo dijo aquí un regidor, el regidor Zamora, es el principio de inocencia consagrado en nuestra constitución política. Lo que llaman los abogados un juicio de banquillo, en donde hay un daño social. A mí me hicieron un daño prácticamente irreparable, a mí y a mi familia. Porque por más bien, como sé que me va a ir en este proceso, al final de cuentas es difícil recuperar la honra perdida. Es difícil recuperar la imagen, la trayectoria que durante mucho tiempo uno ha construido, porque en minutos se la destruyen. Ese era el objetivo claro, con propósitos claramente políticos. Este proceso que hemos vivido se basó en la declaración de crimen organizado, de que era una situación, un caso de crimen organizado, que obviamente está siendo objetado, cuestionado, por 1000 razones. Primero, porque hicieron una cosa machotera. La juez que declaró crimen organizado, resulta que presentó dos declaraciones. En una se hablaba de un aborto, de un homicidio, que nada tenía que ver con el caso, porque se equivocaron de machote. El juez está obligado por ley a justificar por qué concurren las razones para declarar crimen organizado. En crimen organizado tiene que haber una cabeza, tiene que haber una estructura, tiene que haber planificación, tiene que haber comunicación, tiene que haber concertación. Y hay alcaldes ahí que ni siquiera nos hablamos y que hemos sido hasta enemigos políticos. Bueno, y según el Ministerio Público se conforma una organización de crimen organizado. Pero vean ustedes, continuando en la violación de derechos fundamentales, esa declaración les permite intervenir las llamadas telefónicas. A mí me tuvieron intervenido el teléfono mientras yo estaba en el juicio el año pasado, en el famoso juicio de tráfico de influencias. Yo tenía mi teléfono intervenido y el Ministerio Público, mientras yo defendía mi inocencia en los tribunales, estaban oyendo mis conversaciones con mis abogados, con mis testigos, con cualquier otra persona que tuviera que ver con el juicio. Eso es violación total y absoluta a un derecho fundamental. No puede ser que yo estando en un juicio me tengan intervenido el teléfono. Y eso ocurrió. Y de verdad que llama la atención. Es inaudito que un país que se precia de su democracia y del respeto a los derechos humanos. En la intervención que el juez me permitió hacer, y le agradezco porque no me puso límites de tiempo, la hice el día jueves a primera hora de la mañana, me referí con amplitud a cada una de las 4 acusaciones que a mí se me han hecho. Acusaciones fundadas con pruebas espurias, fundadas en especulaciones, en hechos falsos, indicios según el Ministerio Público que ha aportado para hacerme esas acusaciones. Y como ya lo he dicho en otras instancias y en los medios de comunicación, se los digo hoy a ustedes, tengo la conciencia absolutamente tranquila y tengo la confianza plena de que voy a demostrar mi inocencia.